Hola a todos, bienvenidos a la tercera cápsula de los aspectos básicos de las propiedades de optimización lineal. Y lo que vamos a ver ahora, vamos a ver la definición general de conjuntos convexos y de conos convexos. Pero antes déjeme, quizás, más que, yo les dije aquí conclusión, pero más que conclusión, aunque se puede entender como una conclusión, esto es una definición. O sea, no es que esto sea una conclusión lógica de lo que hice antes, sino que la definición de dimensión de un espacio afín eh, se puede definir en términos de la dimensión de un espacio lineal. Eso. Entonces esto lo voy a escribir como definición más que conclusión. ¿Ya? O sea, no es que ustedes uno tengan que concluir mágicamente que la dimensión de un espacio afín M es la dimensión de el espacio afín L que lo acompaña, ¿cierto? Ama L, sino que es la definición. Así se define, bueno, y tiene sentido. ¿Y por qué tiene sentido? Por todo lo que, por todo este manejo algebraico que hicimos antes. ¿Ya? Entonces, más que una conclusión, es una definición. Y la definición tiene sentido, es razonable. Por eso no lo puede entender como una conclusión. ¿Ya? Ya. Entonces, veamos los aspectos básicos de conjunto convexo y cono. ¿Ya? Entonces vamos de nuevo a la definición que está en el libro. Entonces, tomamos un conjunto en Rn. Y ojo que la definición en el libro también habla de funciones convexas, pero yo solo me voy a detener en lo que es un conjunto convexo. Por eso es parte I, la parte 2 y se refiere a funciones. Pero nosotros hablamos de conjuntos convexos. ¿Ya? Entonces decimos que el conjunto X es convexo si para todo par de puntos, eh, para todos par de puntos X y Y en el conjunto, y para todo lambda entre 0 y 1, se tiene que la combinación 1 menos lambda por X más lambda I pertenece al conjunto X. ¿Ya? Y esto que está ahí se llama combinación convexa. Entonces, esta es una combinación convexa de, bueno, entre X e Y. ¿Ya? Entonces, antes de... bueno, déjeme hacerle dos dibujos. Y son dibujos que ya hemos visto antes. Entonces tengo un círculo. De hecho, déjeme ocupar las herramientas que tengo acá. Que todavía no lo aprendo a ocupar perfectamente, pero... Entonces, un círculo, lo quiero... Miren, tengo miles de colores. Vamos a elegir un color distinto. Pero tiene que ser... ya ese. Ya. Dijimos color. Vamos a tomar un conjunto de esa forma. Y lo voy a pintar. Entonces está este conjunto. Y esto es un conjunto convexo. ¿Ya? Fíjense todo pintado de amarillo. ¿Ya? Un conjunto convexo, ¿por qué? Porque si tomo un punto X y un punto Y, cualquiera de ellos lo escogí al azar, el segmento entre X e Y está dentro del conjunto. Entonces todo ese segmento está contenido en el círculo S. ¿Ya? Y ¿por qué la definición equivalente a esto? Porque déjenme ponerlo en verde. Entonces podemos observar eh, qué son los puntos de la forma 1 menos lambda X más lambda Y. Ya que esto es lo mismo que considerar puntos de la forma, si multiplico todo me queda X más lambda por Y menos X. ¿Ya? Con lambda, el lambda no es cualquier cosa ahora, sino que es un lambda que está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, si quieren ahí, si lambda igual 0,
ustedes obtienen ¿qué cosa? Tenemos X. Obtenemos X. Y si lambda igual 1, obtenemos Y. Porque, bueno, 1 menos 1, 0 por X, 0 más 1 por Y. Entonces, combinaciones convexas, que son con lambda entre 0 y 1, ¿ya? 1 menos lambda más lambda. Uno obtiene todos los puntos que, si quieres, parten en X, y avanzas en la dirección Y menos X, que es esta dirección. Pero avanzas lambdas solo no negativos y sean menores que 1. Menores que 1 significa que van a llegar hasta ahí nomás. Si te pasas de 1, pasas ahí, pero acá solo hasta 1. Entonces, eso es la conexión convexa. Voy a poner sin flecha porque esto me queda un segmento más. Pero en realidad uno está avanzando en esa dirección, ¿cierto? Eso. ¿Qué les puedo decir? Combinación convexa. Bueno, antes de seguir con las combinaciones convexas, déjenme recordarle un ejemplo donde un conjunto no convexo. Entonces, X no convexo. De hecho, lo voy a poner arriba para no confundirnos. Ejemplo. X no convexo. Y usted, el ejemplo que van a ver en cualquier libro es muy parecido. Siempre uno dibuja cosas parecidas como esto. Que es como, no sé, un frijol o... y ese conjunto no es convexo porque si tomo el punto, este punto que está acá, llamémosle X, o como sea que se llame, para ser convexo debería contener todo este trazo y no lo hace, ¿cierto? Ya, entonces tiene problemas, esa parte no está contenida, entonces eso ya es malo. Ya, bueno, el conjunto era todo este frijol o riñón, no sé. Pero a pesar de ser todo ese conjunto, no hay dos puntos que no, cuyo trazo no está completamente contenido en el conjunto X. ¿Ya? Más sobre combinaciones convexas, uno, si se fijan, uno podría escribirlas de esta forma también. En vez de usando un puro lambda, uno podría decir lambda 1x más lambda 2i con los lambda positivos, lambda 1, lambda 2, o sea, no negativos, y con lambda 1 más lambda 2 sumando 1. ¿Ya? Porque, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esta definición y la otra? Es que en la primera tengo el puro lambda, y en la segunda tengo lambda 1 y lambda 2, pero el lambda 1 y lambda 2 no son cualquier cosa. Digo que son negativos, no digo que están entre 0 y 1, sino que digo que son negativos, pero que suman 1. ¿Ya? Eso en particular no pueden ser más grandes que 1, porque si lambda 1 y lambda 2 son más grandes que 1, entonces la suma nunca va a ser 1, va a ser más grande que 1. Y como paso de una a la otra, simple, uno puede llamar a este numerito 1 menos lambda 1, y a este lambda 2, y me queda exactamente lo mismo. Porque lambda 1 más lambda 2, que es 1 menos lambda más lambda, me da 1. ¿Ya? Así que lo mismo. Entonces, pasar de una definición a la otra es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto no es una combinación lineal, ¿cierto? Porque combinación lineal sería eso nomás. Tampoco una combinación afín, porque combinación afín sería eso más esto de acá, que sumen 1. Sino que además, los lambda 1 y lambda 2 no pueden ser cualquier cosa, sino que tienen que ser no negativos. Entonces, eso es lo que define una combinación convexa. De manera más general, uno podría considerar lambda 1x1 más lambda 2x2, y en realidad considero p vectores, ¿ya? Y donde todos los lambda son no negativos y los lambda todos me suman 1 hasta lambda p, esa suma tiene que dar 1. ¿Ya? Ya vemos cómo es de tiempo. A veces me da miedo que no se esté grabando. Eso, entonces eso es lo que es una combinación convexa. Ejemplos de combinaciones convexas.
bueno, el círculo, pero lo interesante es que los poliedros son conjuntos convexos. Y bueno, en una figura, o sea, ejemplo 1, un poliedro puede ser algo como esto, ¿cierto? Y si fijan, esto es una figura convexa. No hay manera de que tomar dos puntos en este conjunto y que el segmento quede en parte afuera. ¿Sí? Yo tomo cualquier punto en el conjunto y escojo otro al azar, digamos este que está aquí, que está casi afuera, pero no está afuera, y todo el segmento está contenido. Entonces, en un conjunto convexo. Eh, lo mismo un espacio lineal, si quieren, un espacio lineal en R2 una recta, ¿cierto? También un conjunto convexo, porque y aquí se ve más claro quizás, porque tomo cualquier dos puntos en la recta y el segmento, bueno, obviamente está contenido. ¿No? Estos son dos poliedros y pueden ver la figura que son convexos, pero en general lo que dice la propiedad es que cualquier poliedro es convexo. ¿Ya? Y vamos a demostrar que esto es verdad. ¿Ya? Entonces, como está todo en inglés, voy a poner proof. Pero ustedes las tareas pueden responder en inglés, español. Bueno, solo en esos idiomas porque no sé no sé más que eso. Entonces, para demostrar que esto es un conjunto convexo, según la definición, tengo que, bueno, acá está la definición, tengo que tomar cualquier dos puntos en x, x, y, cualquier lambda va a ser esta definición, cualquier lambda entre 0 y 1, y tenemos que ver que el punto definido como 1 menos lambda x más lambda y también pertenece al conjunto original, que, bueno, aquí le llamamos x, ¿cierto? Y acá también le llamamos x. Entonces, veamos, tenemos que probar que para todo x, y en este poliedro y para todo lambda perteneciente a 0,1, el punto o el vector, como quieran llamarle, lambda x más 1 menos lambda y pertenece a x. ¿Ya? Es decir, en este caso, ¿cierto? Es decir, que se cumple que a por el vector s, o sea, el punto s es lambda x más 1 menos lambda y, eso debería ser menor o igual que b. Porque esa es la condición que define el conjunto x. ¿Ya? Entonces, parto con... Perdón. Entonces tomo estos dos puntos, el x y el y. Yo sé que están en el conjunto x poliedral que está ahí. Y quiero ver que este punto, ¿cierto? También cumple esta restricción. ¿Ya? Entonces, uno para demostrar algo, para poder entender cómo hacer la demostración, uno siempre tiene que poner lo que uno sabe. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos, bueno, varias cosas, pero en particular sabemos que el x y el y están en conjunto poliedral x. Es decir, ambos cumplen las condiciones para estar en x, es decir, a por x menor que b y a por y es menor o igual que b. Ya, muy bien. ¿Qué otras cosas sabemos? Como el lambda que vamos a tomar, como el lambda que vamos a tomar está entre 0 y 1, ¿ya? Eso significa que son números, eso, a ver, ¿en qué color? Rojo. Esto que está aquí nos dice que en particular, bueno, lambda es mayor o igual que 0, porque está entre 0 y 1, y además 1 menos lambda también es un numerito que está entre 0 y 1, porque el lambda no es mayor que 1. ¿Ya? Entonces puedo multiplicar, recuerden que yo quiero formar, quiero que me aparezca en alguna parte el vector lambda x más 1 menos lambda y, para poder hacer eso quizás puedo multiplicar ambas restricciones por lambda y por 1 menos lambda. Entonces, eso es lo que voy a hacer.
Entonces multiplicando por lambda y 1 menos lambda, que son números negativos, obtenemos dos cosas. Tenemos, voy a ponerlo aquí ya, tenemos que a por lambda x, que es multiplicar la primera restricción, x menor o igual que b, me queda a por lambda x menor o igual que lambda por b, y la segunda restricción multiplico por 1 menos lambda, entonces me queda 1 menos lambda y menor o igual que 1 menos lambda b, porque multiplico el lado derecho también, y sumando las restricciones obtengo que a por lambda x más a por 1 menos lambda i es menor o igual que lambda b más 1 menos lambda por b. Simplemente sumé esas restricciones. Ya, eso es lo que obtuve. Y eso nos dice a nosotros, si es que ahora solo hacemos álgebra, nos dice que si juntamos, factorizamos por la matriz A, me queda lambda x más 1 menos lambda i menor o igual que, si factorizo por b, me queda lambda más 1 menos lambda, y eso es 1 por b, entonces me queda b. Y eso me dice que el x, bueno, que este punto, eso me dice que el vector, yo quiero probar que está en el conjunto x, me dice que el vector lambda x más 1 menos lambda i pertenece a x. Porque esta es la definición, ¿cierto?, del conjunto x. Esta que está acá es justamente la definición del conjunto x. Pertenezco a x cuando cumplo con la restricción. Entonces, concluyo que el conjunto x, que es un poliedro cualquiera, es un conjunto convexo. ¿Ya? Así que muy bien. Y esto termina la demostración. ¿Ya? Y usé varias cosas. O sea, recapitulando, si quieren. Recapitulando, usé que el x y el y estaban en x. ¿Ya? Porque, usé que el x cumplía esa desigualdad y el y también cumplía la desigualdad. Además, usé que el lambda estaba entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque pude decir que el lambda era mayor o igual que 0 y el 1 menos lambda mayor o igual que 0. Entonces pude multiplicar las restricciones y como eran números negativos, se mantuvo el sentido de la desigualdad. Y ahora después sumé nomás las restricciones y pude agrupar, ¿sí? Porque multiplicación de matrices puedo factorizar, ¿cierto? Y finalmente sé que, que el lambda más 1 menos lambda sumaba 1 para obtener un b acá y no una ponderación del b. ¿Ya? Así que, bien. Eso es todo, esa es la demostración. ¿Ya? Ok. Ahora, análogamente, ¿cierto?, a Fine Hall y a Linear Hall, análogamente a del Linear Hall o Span, que lo denotamos así, ¿cierto? Recuerden. O la Fine Hall o Span, ¿cierto? Que lo notábamos a Fine Hall. Uno define lo que se llama el Convex Hall, que en lugar de ser un espacio lineal o un espacio afín, va a ser ahora un conjunto convexo. ¿Ya? Entonces, la definición no está escrita acá, pero lo voy a hacer, si por algo puse esta slide. Entonces la definición de Convex Hall, qué raro, yo quería hacer todas las slides parecidas. Pero aquí, Nemirovsky habla de lo que es una combinación convexa, que es lo que hablamos acá, ¿cierto? En particular, dice que cualquier conjunto que es cerrado, ¿cierto?, bajo tomar
combinaciones convexas. Entonces, y aquí hace la analogía con linear combinations y con affine combinations. Que es cerrado con respecto a tomar combinaciones convexas, convex combinations. Entonces es un conjunto convexo. Entonces uno puede definir el que es el convex HAL, que lo notamos así, que es un conjunto convexo. Eso van a ser los X en Rn, tales que el X se escribe como sumatoria de lambda is, de 1 hasta n, de x is, con todos estos puntitos X pertenecientes al conjunto X original, donde todos los lambdas van a ser no negativos, van a sumar 1. Y bueno, n, recuerden que estoy tomando un número arbitrario, cualquiera de combinaciones, o sea, tengo que tomarlos todas las combinaciones posibles. Y así obtengo lo que se llama convex HAL. Entonces este conjunto por definición toma elementos en X, ¿ya? Y calculo todas las posibles combinaciones convexas, ¿ya? Y un ejemplito, si el X son 2 puntos, digamos que el X es, solo porque hace tiempo que no hago un ejemplo en la recta, digamos que es el punto 1 con el punto 2. Entonces, estos son mis puntos, ¿ya? Y quiero tomar todas las posibles combinaciones lineales, ¿ya? De 2 puntos. Ustedes, bueno, como lo hicimos antes, van a poder factorizar, ¿ya? Y el convex HAL de 1,2, bueno, hacer los X en, bueno, R1, estamos en R1, tales que el X, al final de cuentas van a, usando todo lo que usamos antes, al final les va a quedar como lambda por 1 más 1 menos lambda 2 con lambda entre 0 y 1. Ustedes, ¿por qué? Porque igual que antes, como tengo 2 puntos nomás, voy a poder factorizar por esos puntos y las sumas no van a ser de un número de punto arbitrario, xy, porque el xy en este caso puede ser o 1 o 2 nomás, ¿ya? Entonces eso les va a quedar. Y si ustedes hacen el cálculo, estos son justamente los puntos que de este estilo, que voy a marcar en azul, ¿cierto? Si tengo un punto ahí, otro punto allá, los puntos a la forma 1 menos lambda, o lambda x, o lambda y por 1, más 1 menos lambda x, le va a dar el segmento. Entonces aquí la combinación convexa le va a dar este segmento, ¿ya? Incluyendo el punto 1, recuerden, con lambda igual a 0, o no, perdón, lambda igual a 1, y con lambda igual a 0 les da 2. Entonces, ese punto, eso va a quedar, ¿ya? Entonces, esto es lo que quiero re-ejemplificar en este caso con 2 vectores cualquiera. Entonces, ¿qué sería el convex HAL? Perdón. De 2 vectores. Les va a quedar, que son los x's en R, bueno, 2, pongámoslo, para poder dibujarlo más fácil. Tal que x es lambda b1 más 1 menos lambda b2, con lambda entre 0 y 1. ¿Ya? Y esto en el dibujo, tal como le dije, les va a quedar b1, b2, y este conjunto va a incluir todo ese segmento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tengo otro punto extra? Entonces tengo 3 puntos. Entonces son los puntos en R2. Y ahora, como la combinación es en... Ahora sí que no les va a quedar así con un pur lambda, sino que les va a quedar con miles de lambdas. O sea, no miles, sino que 3.
Recuerden que, por definición, la convexal de X son todos los X que se escriben como, voy a marcar amarillo, que se escriben como suma de combinaciones convexas de los XIs. ¿Ya? Y estas combinaciones convexas pueden ser arbitrarias, pero como tengo 3 puntos acá, en realidad les va a quedar con solo 3 lambdas. Esta suma de 1,n puntos van a ser de 3 puntos nomás. Porque el punto no tiene más puntos. Es por eso. Entonces, va a quedar lambda 2, B2, más lambda 3, B3. Con, con lambda 1, lambda 2, lambda 3, vale igual que 0. Y la suma igual 1. Sí, y fíjense que esta es la definición arbitraria de combinaciones convexas. En el sentido de que no solo combino 2 puntos, sino que combino p puntos o 3 puntos en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo veo yo esto en un dibujo? Si tengo B1 ahí, digamos que tengo B2 acá y B3 aquí. ¿Ya? Entonces, veamos primero el caso. Lo voy a poner en verde. Vamos a hacer la diferencia. ¿Ya? Si lambda 1 y lambda 2 son cualquier cosa, y el lambda 3 es 0. ¿Ya? Si, en ese caso, o sea, es como si nos olvidáramos del lambda 3b3, entonces van a ser combinaciones convexas entre b1 y b2. Entonces, porque va a estar el lambda 1 y el lambda 2 van a ser no negativos y van a sumar 1, porque el lambda 3 es 0. Entonces, esto se reduce a combinaciones entre b1 y b2, y por lo tanto voy a tener ese segmento. La idea es ponerlo en verde. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el lambda 1 es 0 y el lambda 2 y lambda 3 son cualquier cosa? ¿Ya? En ese caso van a ser combinaciones entre B2 y B3, que son las que están por acá. Y no es más, o sea, son solo eso lo que estoy obteniendo. Y ahora, si me permiten, voy a usar amarillo. Entonces, ahora el lambda 1 y el lambda 3 van a ser cualquier cosa y el lambda 2 va a ser 0. Entonces, eso van a ser combinaciones entre B1 y B3. Entonces, me va a quedar este individuo acá. Ahora, y ahora viene que sea la parte un poco más complicada. Porque, ¿qué más? O sea, bueno, más complicada en el sentido de que ahora, ¿qué pasa si el lambda 1, lambda 2, perdón, y lambda 3 son arbitrarios? ¿Ya? Y aquí, bueno, pueden pasar varias cosas y vamos a ver una nomás. Vamos a asumir que el lambda 1 y el lambda 2 son distintos de 0. Y el lambda 3 puede ser cualquier cosa. 0, bueno, no 0 porque ese caso ya lo vimos antes, el que está en verde. ¿Ya? Ya, de hecho, ya. Ya. Entonces, quiero ver qué es esto. Lambda 1 B1 más lambda 2 B2 más lambda 3 B3. ¿Ya? Eso, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Ya? Y lo voy a escribir de la siguiente forma. Lo voy a escribir como. Lo voy a escribir como. De hecho, esa. No estoy seguro de las assumptions que puse ahí, pero. Veamos. De hecho, ya, déjenme. Para tener más espacio, además. ¿Ya? Voy a escribirlo mejor. Ya, es una combinación de este estilo. Cuando ya los 3 lambda están. Eso es lo que quiero analizar. Ya, y aquí estoy, esta parte. Hay como un truquito que lo que voy a hacer es decir.
Voy a... Uy, se me olvidó. Pero no os preocupéis, aquí lo sacamos entre todos. Esto no lo puedo escribir de la siguiente forma. Ya vamos. Voy a escribir lo siguiente. Voy a factorizar por lambda 2 más lambda 3. Esto me queda lambda 2 dividido lambda 2 más lambda 3 por B2 más lambda 3 dividido por esto un 3. Ya, perdón, voy a tener que hacer un zoom para que me quede todo mejor escrito. Entonces, más, y dije, voy a factorizar por lambda 2 más lambda 3. Y me queda lambda 2 dividido por lambda 2 más lambda 3. Y bueno, ustedes entienden. Más lambda 3 dividido por lambda 2 más lambda 3 por B3. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es esto? ¿Ya? ¿Qué es esto? Si ustedes ven esto, este numerito acá como un lambda 2', y este acá, si quieren, un lambda 3', y ustedes suman lambda 2' más lambda 3', esto me va a dar 1, porque es lambda 2 dividido por lambda 2 más lambda 3 más lambda 3 dividido por lambda 2 más lambda 3, y eso me da 1. Entonces, esa parte de ahí es una combinación convexa entre B2 y B3. Entonces, entre B2 y B3, digamos que esa parte la voy a escribir en verde. Entonces, esta combinación convexa la escribo en verde y está ahí en verde. Pero eso no es toda la expresión. No es toda la expresión porque además tengo... si ahora llamo... Bueno, lambda 1 lo puedo seguir llamando lambda 1, pero ya pongamos lambda 1'. Y este de acá lo voy a llamar... Voy a llamarlo... no sé, cualquier cosa, lambda 4. Que es lambda 2', lambda 3'. Entonces, ¿cómo lo puedo llamar? Lo voy a llamar lambda 1, 2'. Veamos qué pasa. ¿Cuánto vale lambda 1' más lambda 2'? Lambda 1, 2', perdón. Eso es igual a lambda 1 más lambda 2 más lambda 3, porque esa es la definición que estoy usando nomás. Eso es lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Y eso va a ser 1, porque esa es la condición que ocupa lambda 1, lambda 2, lambda 3. ¿Ya? Entonces, me doy cuenta que la expresión en azul no es nada más que una combinación convexa, ¿ya? Entre, por ejemplo, entre el punto, déjenme marcar a B1 en rojo, ¿ya? Entonces, esto que está en azul, que es la expresión que estoy analizando, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? Como con la notación que está ahí, es como lambda prima por esta combinación, este puntito B1 que está en rojo, más lambda, que llamé lambda 2' porque no tengo tanta creatividad, por el puntito que está en verde, ¿cierto? Que es lo escribí en verde, el otro verde, más este puntito que está acá. Entonces, bueno, ese puntito que está ahí, este es B1, ¿cierto? Y la expresión que estaba analizando en principio está azul, ¿cierto? Que es eso. Entonces, lo que descubrimos es que el punto azul genérico es, en este caso, una combinación convexa entre B1, que es el punto rojo, ¿cierto? Más un punto que ya era verde, que ya era combinación convexa entre B2 y B3. Entonces, lo que está en azul, si es que lo escribo como
bueno, para lambdas cualquiera, ¿cierto? Eh, al final lo que va a tener es todo este segmento. Todas las combinaciones convexas entre P1, ¿cierto? Es lo que está en rojo, y lo que está en verde, que es una combinación convexa entre 2 y 3, que es lo que está ahí. ¿Ya? Y si eso lo repito para cualquier lambda 1, lambda 2, lambda 3, al final voy a tener combinación convexa, por ejemplo, entre B2 y un punto acá, ¿cierto? O entre B2 y otro punto acá. B2, y en realidad B2 va a estar con todos los puntos ahí, o P3 también va a estar con todos los puntos ahí. Entonces al final lo que van a obtener, si es que repiten esta operación para todos los lambda 1, lambda 2, lambda 3 que suman 1, van a obtener todo este conjunto. ¿Ya? Eso es. Entonces la combinación convexa entre tres puntos es justamente bueno, ese triangulito, que se parece un poco a lo que estaba al principio de las slides, si es que lo quieren recordar, acá, a esa Wilminkowski decomposition. ¿Ya? Pero vamos a esto. Entonces, a final de cuentas, si es que tengo, eh, repitiendo el análisis, si quieren, para más puntos, si yo tengo un conjunto, tengo un conjunto X, que es la combinación convexa de, digamos, que tengo P puntos. Entonces, esto es un conjunto convexo. Esto es un conjunto convexo, porque el convex HAL este conjunto convexo de un número finito de puntos, digamos, puedo hacerlo para P igual 5. Entonces tengo esos 5 puntos, digamos B1, B2, B3, B4 y B5. Al final ese conjunto lo que me queda, si considero todas las combinaciones convexas, ¿cierto? Convex HAL, me queda ese conjunto ahí. Que es como un pentágono, una cosa así. ¿Ya? Entonces, estamos diciendo que este conjunto X lo puedo describir, ¿cierto? Usando eh, combinaciones convexas de los puntos B1 hasta B sub P. Voy a poner un lambda ahí. Con, bueno, lambda 1, lambda P no negativo. Y la suma, porque son combinaciones convexas, la suma me tiene que dar 1. ¿Ya? Entonces esto como un Wilminkowski para este tipo particular de conjunto. Que, bueno, esto es un poliedro, ¿cierto? En R2. ¿Ya? Eh, entonces, vamos a definir lo que es un cono. ¿Ya? Y aquí va bastante rápido porque esto es un ejemplo de conjunto convexo importante. ¿Ya? Entonces, ya, ¿qué es un cono? Un cono es, como esto es un ejemplo de conjunto convexo. Eh, ya. Eh, Como dije, un ejemplo de conjunto convexo. Se llaman conos. ¿Ya? Y esencialmente lo que es un conjunto convexo es, perdón, un cono es un conjunto que está conformado por rayos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice ahí Mirovsky. Y eso significa que, y voy a explicar la definición en un dibujo porque se entiende mejor. Entonces, imagínate que tengo el plano X, o X1, X2, si quieren llamarlo X1, X2. Eh, em, un conjunto, un cono, si es una combinación de rayos, ¿cierto? ¿Ya? Eh, digamos, este conjunto. Ahí tengo dos rayos. Y lo que dice Nemirovsky es, bueno, conseguirlos todos. Esto es un conjunto convexo, ¿cierto? Tener todas las combinaciones de los segmentos, ¿cierto? Me queda, bueno, algo así. ¿Y cuál es la propiedad que está escrita ahí? Que la voy a marcar en verde. Dice que un cono, si es que yo lo multiplico por números no negativos, el, el,
el punto escalado se mantiene en el conjunto. ¿Ya? Y aquí lo importante que quiero recalcar es que los escalares con los que yo estoy multiplicando son los negativos. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un punto cualquiera en este conjunto, es ese vector, bueno, pongámoslo en verde. Pongámoslo para que, un amarillo para que se note. Entonces, considero este punto en el conjunto. ¿Ya? Entonces, es ese vector de ahí. ¿Y qué pasa si lo escalo? Si lo escalo para mayor que 1, con un, digamos, un t mayor o igual que 1, tengo puntos ahí. Y como es un cono, los voy a tener todos. ¿Ya? Entonces, ahora si el escalamiento, el t, es no negativo pero menor que 1, voy a tener todo lo que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, en definitiva, para cualquier punto que yo tome, siempre va a estar todo ese rayo. ¿Ya? Eso es un cono. ¿Ya? A mí no me preocupan combinaciones, esas lambdas, perdón, test negativos. Porque el test negativo iría para ese lado. No, solo los no negativos. ¿Ya? Eso es lo que es un cono en R2. ¿Ya? Eh, y bueno, habla de lo que son conic combinations. Entonces, conic combinations. Entonces, ahí primero un ejemplo, o sea, son ejemplos o distintas definiciones o unas particulares y después genéricas. Por ejemplo, lambda x, digamos lambda 1 x1 con lambda 1 mayor o igual que 0, un conic combination. ¿Ya? Eso es simplemente, no sé, tomar un punto x1 acá, lo llamamos x1 para hacer el caso general después, con más xis. Entonces, si multiplico por cualquier lambda, me queda dentro del conjunto. Bueno, ahí me salí el conjunto, pero es porque no sé dibujar bien. Ahí queda dentro del conjunto, así que considero lambdas, lambda 1 x1. ¿Ya? Una versión más general de combination es lambda 1 x1 más lambda 2 x2. Pero con lambda 1 y lambda 2 no negativos, ¿cierto? Entonces, la típica combinación ahora no es un punto, sino que de dos puntos. Y en general voy a tener combinaciones de este estilo. Lambda p con xp, donde todos los escalares que tomo ahora son negativos. ¿Ya? Si quieren mirar qué pasa cuando hay dos puntos, porque ahora hasta el momento solo miramos rayos, ¿cierto? De los que pertenecen a un punto. Para ver combinaciones de dos puntos, en realidad, si tengo x1 acá, o x1, y considero, bueno, o este le llamo x2, y considero este x1 amarillo, que era el que consideré antes, lo multiplico por lambda, con lambda negativo, por ejemplo, me va a quedar lambda 2 por x2 me va a quedar por acá, si el lambda 2 es menor que 1, y digamos que el x1 por lambda 1 me queda por acá, este digamos lambda 1 por x1, y este es mi lambda 2 por x2, ¿cierto? La suma es simplemente suma de vectores nomás, ¿ya? Entonces sumo los vectores, lo voy a poner en azul. La suma de esos dos vectores, del vector lambda 1 x1 y lambda 2 x2, va a ser algo como esto. Entonces acá va a quedar la suma. Lambda 1 x1 más lambda 2 x2. ¿Ya? Entonces simplemente se mantuvo dentro del cono, ¿cierto? Y lo mismo para combinaciones arbitrarias. ¿Ya? Y un ejemplo importante de conos, que es relacionado con nuestro problema de extensión lineal, son los conos que se llaman conos poliederales. ¿Ya? Y un cono poliederal se define como un cono que está definido por restricciones lineales. ¿Ya? Entonces, un cono poliederal, voy a repetir la definición acá, no es nada más y nada menos que vectores en Rn que cumplen restricciones lineales, pero donde todas las constantes de cada restricción son puros ceros. ¿Ya? Entonces, ejemplo. El ejemplo que aparece ahí es el
lo que se llama non-negative hortan, el hortante positivo, R, digamos R2 más, vamos, son los X e Y, tales que X mayor que 0 y Y mayor que 0. Entonces ahí se lo ven en el dibujo del plano, el cono, el hortante positivo es este cono. Todo eso. Que está, como pueden adivinar si quieren el dibujo, está como definido por estos dos rayos, ¿cierto? Por el eje Y, la parte no negativa, y el X, la parte no negativa. ¿Ya? Otro ejemplo más general, llamémosle P, llamémosle C de cono. También en R2, lo que es como ahí, tal es que, no sé, X más Y menor o igual que 0 y no sé, 2X más Y menor o igual que 0. Esto es otro cono poliedral. ¿Ya? Entonces, de nuevo intercepta las restricciones y les da un cono. Bueno, si lo quieren ver en el dibujo, es como chiquito el espacio, pero tienen que dibujar las dos rectas igual a 0. Entonces, X más Y igual a 0, X más Y es como esta. Entonces, X más Y igual a 0. Y consideran todos los puntos que suman menor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, los puntos que están por acá. Entonces, en realidad se intersecta S, ¿cierto? Con 2X más Y. 2X más Y pasa por 0 también, ¿cierto? Lo ponen en otro color, verde. Pasa por 0 y cuando el X vale 1, el Y vale menos 2. Entonces está por acá. No, ¿qué estoy haciendo? Cuando el X vale 1, el Y vale menos 2. Entonces está por acá. Entonces como esa recta. Más o menos, esta aproximación. Y la intersección de las dos. Bueno, ¿en qué sentido va esa recta? Por ejemplo, esa suma tiene que ser negativa. Por ejemplo, el menos 1, menos 1 pertenece. Entonces está por acá. Entonces también es como para allá. Entonces la intersección de las dos cosas, el conjunto de líneas para quedar, que los voy a marcar en amarillo, es este. Es el cono definido por esas dos restricciones. Y uno puede ver que está como definido por esos como dos rayos que están ahí. Que fueron al final de cuentas definidos por las restricciones lineales que tengo ahí. ¿Ya? Y eso es un cono. Y si fijan, un cono siempre contiene al 0, porque recuerden que un cono cumple que. Voy a cambiarlo al amarillo. Entonces, un cono X pertenece a X, implica que, recuerden que lambda por X pertenece a X, para todo lambda no negativo. Entonces, si toman lambda igual a 0, eso les dice que 0 pertenece al conjunto. Esto es un cono. Okay. ¿Ya? Eso, son los conos. Siempre contienen al 0. Entonces, igual que antes, el conic hull, uno puede definir el conic hull. Y eso es análogo, de nuevo, ¿cierto? Es análogo a linear hull, a fine hull, a convex hull. Pero para conos. ¿Ya? Análogo a lin, AF, que lo estamos denotando así, ¿cierto? Y acá lo notamos como hull de X. ¿Ya? Y bueno, el conic hull, que se nota como con de X, en vez de ser combinaciones lineales, afines o convexas, van a ser combinaciones cónicas. Entonces van a ser igual puntos de esta forma. De hecho, déjenme hacer que lo de la misma forma que antes, ¿no? X en Rn, tal que el X se escribe como suma arbitraria de elementos xy con todos los x en el conjunto original x
todos los lambda, como son combinaciones cónicas, lo único que tengo que pedir son negativas. Y el n, el número de elementos que estoy sumando puede ser 1, 2, 3. Son combinaciones arbitrarias. Eso es el conic Hall, ¿ya? Y bueno, en un dibujo, bueno, lo suman aquí esto, el eje x, x1, x2. Bueno, ya en realidad, ¿para qué me va a ver flojo? Este es el eje x1, x2. Entonces, si tengo dos puntos, digamos B1 y B2, bueno, el ejemplo voy a hacer abajo, pero el conic Hall, todas las combinaciones convexas, al final lo que me va a quedar es esto, este cono. Yo voy a explicar un poquito por qué es eso. Voy a explicarlo acá, que tengo más espacio, ¿ya? Entonces, entonces, perdón, ¿qué color? Entonces, el con de dos vectores, por definición, lo escrito de esta forma: lambda 1 b1 más lambda 2 b2, tal que lo único que yo pido es que lambda 1 y lambda 2 sean igual que 0. Y bueno, no son sumas arbitrarias porque, claro, como son dos elementos en el conjunto X, voy a poder factorizar igual que antes, ¿ya? Y eso, si lo hago en un dibujo, ¿ya? Si tengo los puntos B1, B2, B1, punto B2, hago el mismo análisis que antes, ¿ya? Si lambda 2 vale 0, considero todas las combinaciones cónicas de un elemento de B1, entonces incluye B1, ¿cierto? Incluye todas las combinaciones con lambda mayor que 1 y con lambda entre 0 y 1. Entonces tengo todo eso. Lo mismo para cuando el lambda 1 vale 0 y el lambda 2 es cualquiera, no negativo, obtengo todas esas combinaciones, todo ese rayo, ¿ya? Cuando sumo, voy a simplemente obtener todas estas combinaciones. Porque, por ejemplo, si sumo B1 más B2, ¿ya? Si sumo B1 más B2, ¿cierto? Me queda B1, digamos, más B2, me queda como por acá. Entonces esto sería B1 más B2. Y cuando sumo distintos lambda, bueno, puede tener todos los distintos puntos, ¿ya? Eso es. Y bueno, la descomposición de Minkowski para el cono de dos distintos puntos es lo mismo que antes. Mi conjunto X, pareció al convex Hall, es el cono de B1 hasta BP, ¿ya? Bueno, es que en R2 no se pueden dibujar conos de, bueno, para P igual 3, para P igual 3, lo que va a tener si tengo 3 puntos, entonces este conjunto, que es un cono, va a quedar definido por 3 puntos, B2 y B3. Lo que va a pasar en este caso, voy a tener todo este rayo, voy a tener todo este rayo, voy a tener todo este rayo, y voy a tener las sumas, pero las sumas siempre van a estar dentro de la región definida por B1 por B3. Entonces va a quedar ese cono que hay acá. Entonces este cono se puede definir ya sea por 3 desigualdades, si quieren. Perdón, 2 desigualdades. Esa queda para allá y esa queda para allá. Son 2 desigualdades. En este caso, entonces el X también se puede definir como X en R2, tal que tiene esas 2 desigualdades que son generales, entonces no las escribo, digamos, a 1 traspuesto X menos igual que B1 y a 2 traspuesto X menos igual que 2. Digamos que esta es la restricción a 1 traspuesto X menos igual que B1 y esta es la restricción, la que está al otro lado, bueno, acá la voy a escribir. Esta es la restricción a 2 traspuesto X menos igual que B2. Entonces, Minkowski para conos polihedrales, obtenido por número finito de vectores,
el dibujo, al menos se me crea en el dibujo, para tres vectores, como el V2 es como redundante, ¿cierto? Redundante, solo me quedan dos desigualdades, que las marqué en amarillo, ¿cierto? Entonces estas dos desigualdades, ¿cierto? Me definen el mismo conjunto, que es el mismo cono, ¿ya? Entonces, un cono poliedral se puede definir ya sea por restricciones lineales, que estoy marcando en amarillo acá, o usando un número infinito de vectores, como está escrito acá. Entonces, Minkowski vale para este tipo de conos, ¿ya? O vale más generalmente para poliedros cónicos. O sea, aquí esto no es una demostración, pero al menos tenemos la intuición de por qué funciona, ¿ya? Ahora, más como ejercicio, ya nada, ¿cuál es la relación entre espacios lineales, espacios afines y todo lo que hemos visto hasta el momento? ¿Ya? Estamos a punto de terminar, miren, fíjense que hay 4 slides. Eh, bueno, uno puede probar que cualquier espacio lineal es un espacio afín. Porque claro, un espacio lineal, ¿cierto? Espacio lineal se escribe como L igual 0 más L. Recuerden, son los M, que son de la forma A más L, con un espacio lineal. Entonces, un espacio lineal es un espacio afín, está contenido. Pero además los espacios lineales son conos. ¿Por qué son conos? Porque me dijiste una recta, eh, digamos un R2, lo voy a dejar así nomás. Tengo una recta, voy a cambiar de colores ahora. Tengo esta recta, esto es un espacio lineal. Y lo que ustedes pueden verificar, ¿cierto? ¿Qué color? Ya. Pueden verificar que. Ya me equivoqué. Pueden verificar que si tomo cualquier punto acá y lo multiplico por algo positivo, llego hasta 0 o llego a todo ese rayo. Pero ahora tomo un punto de aquí, ¿cierto? Lo multiplico por algo positivo. Si es mayor que 1, voy para allá. Y si es menor que 1, tanto 0 y 1, ¿cierto? Va a tener todo eso. Entonces, los espacios lineales son conos también, ¿ya? Y todos estos tipos de conjuntos son conjuntos convexos, ¿ya? Ustedes pueden, bueno, lo vimos para poliedros. Y como los espacios afines y los espacios lineales son poliedros, ¿cierto? De la forma AX igual a B, son convexos. Los conos son convexos también. Está como buen ejercicio para la tarea 2. Entonces, pero, ¿por qué ocurre esto? Y este es como el hint, si quieren. Eh, bueno, que es un espacio lineal. Un conjunto se llama espacio lineal, ¿cierto? Uy, qué sofisticado. Esto no lo había visto. Ya estoy aprendiendo cosas nuevas del. Perdón. Un espacio lineal, ¿cierto? El espacio lineal si es que para cualquier alfa beta en R se cumple esto. ¿Ya? Bien. Ahora, un espacio afín es bien parecido. Tengo que cumplir que alfa X más beta Y también tiene que estar en S. Pero la diferencia ahora es que, además de que el alfa beta son números, además tienen que cumplir alfa beta igual a 1. Entonces, yo no estoy pidiendo que para todo alfa y beta se cumpla que alfa X más beta Y está en S, sino que solo para algunos, a los que me suman 1. Entonces, ser espacio afín es menos restrictivo que ser espacio lineal. Entonces, es un conjunto, ¿cierto? Ahora, para un cono, bueno, lo que uno puede decir es que esto es más restrictivo, ¿cierto? Entonces, implica esto que está acá, ¿ya? Ahora, para un cono también miro combinaciones de tipo alfa X más beta Y, ¿ya? Donde no son todos los alfa beta en R, sino que son los alfa beta más igual que 0, ¿ya? En particular es menos restrictiva porque es menos restrictiva que ser un espacio lineal. Porque acá, para todos alfa y beta, debo cumplir con alfa X más beta Y pertenece a S. Entonces está más restrictiva que considerar los alfa y beta eh, con el mayor alfa beta arbitrarios versus alfa beta, solo los alfa beta no negativos. Entonces es más fácil ser un convex con que un espacio lineal, ¿ya? Entonces esto como subconjunto, pero no a la fan space, esto como subconjunto a ese, ¿ya? Entonces
esta también como que implica esa de acá. ¿Ya? Aquí bueno, me faltó. Esto va con esa condición también. ¿Ya? Y similarmente, eh, ahora para un conjunto convexo, bueno, voy a seguir la convención de los colores que estoy usando. En rojo, conjunto convexo. De nuevo tengo que cumplir algo del tipo AX más beta y pertenece a S, con alfa, beta en R, pero el alfa y beta no son todos, sino que son los que suman 1 y además son no negativos. Entonces, en particular, ser affine subspace, yo pido que los alfa y beta estén en R, que sumen 1, es más restrictivo que los alfa y beta que sumen 1 y que además son no negativos, porque para affine space no pido que sean no negativos. ¿Ya? Y lo mismo para conos, los conos también son convexos porque pido que se cumpla lo que está acá en verde, ¿cierto? Para toda alfa X más beta Y debe pertenecer a S, para los alfa beta no negativos, pero para los convexos pido que sean para los alfa beta no negativos, que además cumplen que la suma es 1. Entonces esto es más restrictivo que pedir esta condición de acá. Entonces, convexón van a ser un tipo de convex set. Y lo mismo para los affine subspace. Los affine subspace también van a ser un subconjunto. ¿Por qué? Porque son más restrictivos. ¿Ya? Si quieren, la condición para ser convexos menos restrictiva. Porque no pido para todo alfa y beta, sino que para todos los alfa y beta que sumen 1 y que sean no negativos. ¿Ya? La dimensión de un conjunto general. Entonces, si X esto es muy fácil. Sé que el subconjunto de Rn. Recuerden que hemos definido hasta el momento la dimensión de un L para su espacio lineal, ¿cierto? Y la definimos como la dimensión, o sea, cardinalidad de la base, ¿cierto? Es la dimensión típica de un espacio lineal, que se llama cardinalidad de la base. ¿Ya? Para dimensión del espacio afín, recuerden que la definimos, si es que el espacio afín era de esta forma, la definimos como la dimensión de este espacio, del espacio que define el conjunto afín. O sea, está el vector A, ¿cierto? Que le sumo el espacio lineal. Y la dimensión de este M, que es un subespacio afín, es simplemente la dimensión del espacio lineal correspondiente, ¿cierto? Entonces está ahí, que es lo mismo que está acá. Y ahora para un conjunto cualquiera, vamos a definir que la dimensión de este X va a ser simplemente la dimensión de la affine Hall de X. ¿Ya? Y como ejemplo, si el X, vamos a poner un R2, si tengo un ejemplo parecido al que hice antes para affine halls, tengo B1, B2, entonces el X es B1, B2. ¿Cuál es la dimensión de ese conjunto? La dimensión de ese conjunto va a ser la dimensión de la affine Hall de X. ¿Ya? Y si recuerdan, la affine Hall lo escribiré en verde. Nos quedó esta recta cuando hicimos el análisis. Entonces esta es la affine Hall de X, que es B1, B2. ¿Ya? Entonces, por la definición, la dimensión de X va a ser la dimensión de ese espacio afín, que es la dimensión del B1, B2, que bueno, está escrito, o sea, en el dibujo es una recta. Y bueno, la definición de una recta, un espacio afín, es bueno, la dimensión del espacio L que es paralelo a esa recta. Entonces, la dimensión de este conjunto, este sería el L. ¿Ya? Y este tiene dimensión, la base es, bueno, cualquier vector dentro de la recta es base. Entonces, tiene la cardinalidad de base es 1. ¿Ya? Y por lo tanto, la dimensión de este conjunto va a ser 1. ¿Ya? Entonces ahora definimos
la dimensión de cualquier conjunto, no solamente de un espacio lineal o subespacio afín. ¿Ya? La dimensión de un conjunto cualquiera, fíjense acá, un conjunto cualquiera, X, se define como la dimensión de la Feinhall. Entonces calculo la Feinhall, que en este caso para 1 y 2 mide una recta, ¿ya? Y esta recta tiene dimensión 1. Y eso. Y ahora, volviendo a la disposición de Minkowski-Welle, esta es la misma slide que vimos al principio. Está cuando hablamos del problema LP, mostramos un conjunto cualquiera, un poliedro cualquiera, y dijimos que este es el teorema que se cumplía, ¿cierto? Y este teorema lo repetí acá, nada más y nada menos para decir que en términos de las definiciones que hemos visto ahora, esto significa simplemente que X es el convex Hall de un número finito de vectores, vértices, si quieren, más el cono generado por otro número finito de vectores. Recuerden que acá hay un typo, esto es un RJ mayúsculo. Entonces, esto es lo que dice Minkowski. Bueno, cualquier poliedro de X de la forma, cualquier poliedro, en la forma que ustedes quieran, de forma simplex, en esta forma, etcétera, etcétera, que son todas equivalentes, recuerden. Eso es lo que dice Minkowski. ¿Ya? Y eso es lo que se ve en la figura, que bueno, no la puse acá, pero si este es mi poliedro, si quieren, ¿ya? El B1 y el B1, ahí tengo B1, B2 y B3. Entonces este poliedro se escribe como el convex hull de esos tres vectores, más ciertos rayos, en este caso un puro rayo, tal como lo dibujé, para allá, es un puro rayo. Entonces se escribe de esa forma. Ya. Bueno, R1, y este mismo R1 porque es la misma dirección, eso es lo que importa. O sea, entonces, bueno, si este es X, el X se escribe como este convex hull más esta dirección, que alguna vez escribí en amarillo. ¿Ya? Eso es lo que dice Minkowski. ¿Ya? Que estas cuatro desigualdades, ¿cierto? Este conjunto está definido por cuatro desigualdades. Bueno, que las pongo aquí en rojo. Esta desigualdad está con esta, está con esta, está con esta, ¿cierto? Les da ese conjunto X, que es un poliedro. Ese se escribe, se puede escribir como el convex hull entre los vértices, y le sumo la dirección por todos los rayos posibles, en este caso un puro rayo. ¿Ya? Entonces esto es lo que es Minkowski de composition. Eso es todo. ¿Ya? Entonces nos vemos en la próxima clase.